Soy médico especialista en medicina deportiva. En el presente video les voy a presentar el comportamiento de la saturación de oxígeno al realizar una prueba física en elíptica, utilizando tapabocas y en otro día diferente la misma prueba, pero sin la utilización del tapabocas. Se utilizó para esta prueba una mascarilla de tipo quirúrgica, se utilizó un oxímetro de pulso y la elíptica. La persona que fue evaluada era un profesor de gimnasio que dictaba clases de stretching, de pilates, de yoga y llevaba varios meses sin realizar entrenamiento cardiovascular debido al inicio de la pandemia por el SARS-CoV-2. Hay un término que quiero que conozcan que es la palabra ergometría. Ergometría es una prueba de esfuerzo o prueba física como esta que estamos haciendo. También se pueden hacer en bandas o en bicicleta o en otro tipo de elemento. En este caso, que utilizamos la elíptica, entonces analizamos la saturación de oxígeno periférica, las pulsaciones, se analizaron igualmente lo que fue la percepción del esfuerzo y la recuperación al minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos. En el cuadro que tienen en sus pantallas observamos dos columnas, una columna a la izquierda que son las saturaciones de oxígeno obtenidas con el tapabocas y en la columna de la derecha la saturación de oxígeno sin utilizar el tapabocas. En la primera fila observamos en el estado de reposo una saturación de oxígeno del 96%, tanto con la mascarilla quirúrgica puesta como sin utilizar la mascarilla quirúrgica. Luego se inicia la prueba física en elíptica y obtenemos que al minuto de haber iniciado dicha prueba, la saturación de oxígeno sigue siendo la misma que tenía en estado de reposo. Hacia los 3 minutos ya vemos que la saturación de oxígeno se ha modificado en un 1% en ambos estados, tanto con el tapabocas como sin el tapabocas. Hacia el minuto 5 observamos que la saturación de oxígeno con el tapabocas ha disminuido un 1% más y cuando vamos a analizar el minuto 7, que fue el máximo esfuerzo que pudo hacer la persona evaluada, y entendemos entonces que cuando se hace el máximo esfuerzo o se lleva la prueba a la máxima capacidad permitida para la persona de acuerdo a parámetros cardiovasculares analizados con anterioridad, pues hablamos de una prueba cardiovascular o prueba física máxima o una ergometría máxima. Entonces vemos que en la columna de la izquierda, la saturación de oxígeno al completar el minuto 7 o etapa 7 correspondió al 93% de saturación de oxígeno periférico, mientras que sin el tapabocas estaba en un 94%, o sea, había una diferencia de un 1% en la saturación de oxígeno, tanto al comparar entonces el día de la evaluación con tapabocas y después sin el tapabocas. Es importante que conozcan que esta evaluación se realizó a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar y que a este nivel de altura pues se espera una saturación de oxígeno en estado de reposo a nivel arterial entre el 95% y el 100%. Uno que espera con el ejercicio físico, que la saturación de oxígeno, aún sin tapabocas, se vaya viendo afectada a medida que se incrementa el nivel de exigencia físico. En este caso, la saturación de oxígeno obtenida estando en reposo, pues no mostró una gran diferencia con lo que es el cambio que se generó durante el ejercicio físico y siempre estuvo dentro de esos parámetros fisiológicos esperados para el deportista. Vamos a ver a continuación otras conclusiones referentes a esta prueba. ¿Cuál fue el resultado? Cuando llegó a la séptima etapa, la frecuencia cardíaca con tapabocas
estuvo en 168 y hoy la frecuencia cardíaca, pues representada por el pulso, que se le tomó tanto con oxímetro de pulso como el tablero electrónico de la elíptica, nos mostraba 166, entonces estaba 2 latidos por debajo sin el uso del tapabocas. ¿Qué vimos en la saturación de oxígeno? Representando la saturación, aquella cantidad de oxígeno que hay en los tejidos, porque cuando utilizamos el oxímetro de pulso, pues estamos tomando de saturación de oxígeno periférica. Les recuerdo que para hablar de saturación de oxígeno en sangre, pues deben tomarse unas muestras de sangre arterial. Entonces, la saturación periférica de oxígeno en el profesor que hemos evaluado nos mostró que con tapabocas estaba en 93 al llegar a la séptima etapa y hoy se encontraba en 94, una diferencia de un 1%. Entonces vamos a analizar esta información. Lo primero es 93 y 94 son valores que están por encima del límite que se ha colocado para hablar de hipoxemia. Entendiendo como hipoxemia aquel nivel de sangre, concentración de oxígeno, en la sangre. Entonces mire que no nos da para hablar de una hipoxemia ni de una hipoxia, entendiendo en este caso la concentración periférica de oxígeno en los tejidos. Entonces, número 1. Número 2, en ambos casos descendió la saturación de oxígeno. Claro, es que con el ejercicio, al iniciar la ejercitación, nuestra saturación va bajando en la medida que sea más exigente, que trata de mantenerse compensada por diferentes mecanismos como son el incremento de la frecuencia respiratoria, el incremento en la frecuencia cardíaca para llevar más sangre a los tejidos y que estos sean oxigenados. Entonces, ¿esto qué nos orienta? Que fue un solo caso. Un caso no es representativo de una población, no es para decir que esto le va a pasar a 1 millón de personas, pero lo que sí nos orienta es que debemos completar un número más alto de personas evaluadas para hablar de que existe una diferencia estadísticamente significativa y para igualmente concluir y decir, vea, es que este fue el único que no se le bajó por debajo de 90, pero a los demás sí se le bajó. Entonces, esto habría que hacerlo. Como les he recalcado en otros videos, es importante que ustedes que están preocupados por los niveles de oxigenación en sangre, pues adquieran un oxímetro de pulso, que no es un elemento de un costo alto, y lleven sus propios registros de qué pasa con diferentes tapabocas, con diferentes mascarillas y qué sucede en diferentes situaciones y en diferentes escenarios, al aire libre versus estar encerrados de pronto en un banco, en un supermercado, en un ascensor, cómo se comporta su saturación de oxígeno y con ese tipo de tapabocas. Es posible que usted diga, es que se me está bajando la saturación de oxígeno con el tapabocas, pero de pronto tiene un tapabocas que es de un tejido muy grueso y haya necesidad de cambiarlo. Entonces los invito para que compartan esta información con otras personas que yo sé que es de gran utilidad, se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.